Bienvenidos a Como dice la historia, el canal donde el pasado cobra vida y los misterios olvidados resurgen desde las sombras. Hoy te adentrarás en un viaje inquietante a través de 30 profecías que desafiaron el tiempo y que se cumplieron con una precisión escalofriante. Algunas fueron predichas siglos antes de que ocurrieran, otras incluso fueron ignoradas hasta que la realidad las convirtió en advertencias cumplidas. Darle like, suscríbete y activa la campanita, porque en la profecía número 1 revelaremos algo tan impactante que cambiará tu forma de ver el futuro para siempre. Comencemos este descenso a lo desconocido y descubramos juntos los misterios que el tiempo ha intentado ocultar. ¡1! La destrucción de Tiro por Ezequiel. El profeta Ezequiel sentenció a la poderosa ciudad de Tiro, una metrópoli que alguna vez fue símbolo de riqueza y poder en el Mediterráneo antiguo. Serás una roca desnuda, tendedero de redes, nunca más edificada. Así lo proclamó, prediciendo un destino que parecía imposible para una ciudad tan próspera. Siglos después, Alejandro Magno arrasó la ciudad continental y usó sus escombros para construir un camino hacia la isla fortificada, cumpliendo la profecía al pie de la letra. La destrucción fue total y meticulosa. Tiro fue literalmente raspada hasta la roca, borrada del mapa, y su grandeza se desvaneció para siempre bajo el peso de la historia. La exactitud de la visión de Ezequiel es tan brutal que aún hoy estremece a quienes estudian su legado y contemplan las ruinas. Una ciudad devorada por su propio destino. Testigo silencioso del poder de la palabra profética y del paso implacable del tiempo. 2. El ascenso de Ciro el Grande. Isaías, 150 años antes, nombró a Ciro como el libertador de los judíos. Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, cumpliendo la profecía con asombrosa precisión. No fue una predicción vaga, fue un nombre, una misión, un resultado concreto. ¿Es el tiempo tan lineal como creemos? 3. La caída de Babilonia. Jeremías vaticinó que Babilonia sería conquistada por un pueblo del norte. La invasión de los medos y persas, que lograron infiltrarse sin destruir la ciudad, cumplió esta predicción con exactitud aterradora. 4. La muerte de Julio César. Cuidado con los idus de marzo, advirtió el vidente Espurina a Julio César. El 15 de marzo, César fue asesinado por sus propios senadores, justo como se le había advertido. La advertencia ignorada se convirtió en tragedia. A veces el futuro grita, pero pocos escuchan. 5. La llegada de los conquistadores en América. Los aztecas vivían con la esperanza y el temor del regreso de Quetzalcóatl, el mítico dios barbado, profetizado para volver en el año Ceacatl, un momento crucial en su calendario sagrado. En 1519, Hernán Cortés y sus hombres de piel clara y barbas arribaron desde el este, coincidiendo exactamente con el año señalado por la profecía, lo que causó asombro y confusión entre los aztecas. Moctezuma, el gran tlatoaní, creyó ver cumplida la antigua profecía, lo que paralizó la voluntad del imperio y sembró dudas entre sus líderes y guerreros. Esta creencia en el destino y la llegada de los dioses facilitó la caída del poderoso imperio azteca ante los conquistadores. A veces, la fe ciega en el destino y las profecías puede abrir la puerta a la destrucción, cambiando el curso de la historia para siempre. 6. La gran conflagración de Londres. Un almanaque predijo que Londres ardería en 1666. Ese año, el gran incendio destruyó la ciudad medieval en 4 días. La profecía, ignorada,
se cumplió con precisión aterradora. Londres quedó marcada para siempre por el Año del Fuego. ¡7! La caída de Napoleón. Nostradamus escribió sobre un emperador nacido cerca de Italia, que costaría caro al imperio. Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega, ascendió al poder y cambió Europa para siempre. Sus campañas y caída parecen encajar en las profecías del vidente francés. Destino escrito o interpretación forzada. 8. El hundimiento del Titanic. 14 años antes de la tragedia, Morgan Robertson escribió sobre el Titán, un barco insumergible que chocaba con un iceberg y se hundía por falta de botes salvavidas. 14 años después, el Titanic repitió la tragedia casi al detalle. Nombre, tamaño, causa y consecuencias. Las coincidencias son escalofriantes. ¿Premonición o simple azar? La línea entre ficción y profecía se desdibuja. 9. El atentado del 11 de septiembre. Tras el 11 de septiembre, muchos buscaron señales en las profecías de Nostradamus y en la cultura popular. Portadas de álbumes, cómics y series como Los Simpsons parecían anticipar el ataque a las Torres Gemelas. La acumulación de referencias previas al evento real es inquietante. ¿Casualidad o ecos de un futuro inevitable? El misterio persiste. 10. La profecía del Papa número 112. La profecía de los papas de San Malaquías predice 112 pontífices hasta el fin de los tiempos. El Papa Francisco sería el último de la lista, asociado con la destrucción de Roma y el juicio final. La imagen de un Pedro el Romano presenciando el fin es apocalíptica. ¿Coincidencia, manipulación o advertencia real? El enigma sigue abierto. 11. El ascenso de Hitler. Nostradamus escribió sobre un personaje nombrado Easter, que provocaría una gran guerra. Aunque algunos discuten la coincidencia, muchos lo vinculan con Adolf Hitler, cuya figura transformó y devastó Europa. 12. El gran terremoto de Lisboa. En 1755, Lisboa fue destruida por un sismo apocalíptico. En 1755, Lisboa fue destruida por un sismo apocalíptico. 13. La Revolución Francesa. Voltaire y otros pensadores ilustrados imaginaron una gran revuelta social en Francia. Años después, la toma de la Bastilla marcaría el inicio de una transformación sangrienta del orden mundial. 14. La caída del muro de Berlín. En 1989, el muro de Berlín cayó. Aunque no fue una profecía tradicional, en discursos previos ya se anunciaba el fin del comunismo, incluso con fechas aproximadas. 15. El asesinato de Kennedy. Una médium llamada Jean Dixon predijo en 1956 que un presidente joven y carismático sería asesinado en funciones. John F. Kennedy murió en 1963. 16. La llegada del hombre a la Luna. Jules Verne, en su novela De la Tierra a la Luna, imaginó un lanzamiento desde Florida hacia la Luna. Años después, la NASA usaría Cabo Cañaveral como punto de partida. Coincidencias milimétricas en distancia y tiempo sorprenden aún hoy. 17. La pandemia del COVID-19. Algunos textos modernos, como el libro de Dean Koontz, The Eyes of Darkness de 1981, mencionan un virus llamado Wuhan 400 que se propagaría por el mundo. Aunque no exacta, la coincidencia con el origen del brote resulta perturbadora.
18. La Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue tan humillante para Alemania que algunos economistas y analistas de la época predijeron una gran revancha en menos de 30 años. Efectivamente, Hitler ascendió al poder en menos de 2 décadas. XIX. La caída del Imperio Otomano. Videntes armenios y místicos sufíes hablaron de la caída de un imperio que abarcaba 3 continentes. En 1918, el Imperio Otomano desapareció tras la Primera Guerra Mundial. XX. El colapso de la Unión Soviética. Analistas y hasta algunos escritores proféticos aseguraban en los años 70 que la URSS colapsaría por su peso interno. En 1991, Mikhail Gorbachov renunció y el Imperio Soviético se disolvió. XXI. El atentado a Lincoln. Una semana antes de su asesinato, Abraham Lincoln soñó con su propio funeral en la Casa Blanca. Lo relató a sus allegados. Días después, fue asesinado en un teatro por John Wilkes Booth. XXII. La creación del Estado de Israel. Muchos textos religiosos señalaban el regreso del pueblo judío a su tierra. En 1948, tras el Holocausto, se fundó oficialmente el Estado de Israel, cumpliendo una visión largamente esperada. XXIII. El auge de Internet. Visionarios como Nikola Tesla predijeron una red global de comunicación sin cables, donde la humanidad compartiría información instantáneamente. Décadas después, Internet cambió el mundo. XXIV. La explosión de Chernóbil. En la Biblia, el Apocalipsis menciona una estrella ardiente llamada Ajenjo, que cae del cielo. Curiosamente, Chernóbil significa Ajenjo en ucraniano. El desastre nuclear ocurrió en 1986. XXV. El ascenso del Islam. Algunos textos apocalípticos cristianos medievales ya hablaban de un pueblo del desierto que se alzaría contra los imperios. Mahoma fundó el Islam en el siglo VII, y en pocos años, sus seguidores conquistaron vastos territorios. XXVI. La independencia de América. Astrólogos europeos predijeron que el continente americano se alzaría como nuevo faro de libertad. En 1776, Estados Unidos declaró su independencia. XXVII. El gran apagón de Nueva York. Un numerólogo anticipó que en 1965 ocurriría una falla masiva en la red eléctrica del noreste estadounidense. En noviembre de ese año, Nueva York quedó completamente a oscuras. XXVIII. La Guerra del Golfo. En 1991, se libró la Primera Guerra del Golfo. Algunos profetas modernos aseguraban que un conflicto por el petróleo iniciaría una nueva era de caos en Medio Oriente. XXIX. El atentado en Hiroshima. Mucho antes del desarrollo nuclear, místicos japoneses hablaron de un sol artificial que destruiría ciudades. En 1945, la bomba atómica arrasó Hiroshima. XXX. La profecía que habla de nosotros. Una inscripción en una piedra hallada en Turquía, datada hace más de 2000 años, menciona: y cuando el mundo esté conectado por espejos de luz y palabras sin boca, la verdad será olvidada, y solo los que miren atrás podrán advertir lo que viene. Muchos creen que esto describe el Internet,
la inteligencia artificial y la pérdida del conocimiento ancestral. Algunos piensan que esta profecía aún no se ha cumplido, pero otros creen que ya estamos viviendo en ella. Si alguna de estas profecías te dejó pensando, imagina cuántas más están aún por cumplirse. Dale like si te sorprendió alguna, suscríbete para más historias como esta y activa la campanita. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas profecías te impactó más? ¿Crees que el destino está escrito o lo escribimos nosotros? Nos vemos en el próximo viaje por lo desconocido. Esto fue Como dice la historia.